El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Bienvenidas y bienvenidos, estimados amantes del cine. Bienvenidos una vez más a una sesión esta tarde en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica, su profesor aquí en la Universidad de Cartagena. En esta ocasión vamos a hablar de la relación entre cine y comunicación pública, que también tiene que ver mucho con el cine político. Y para esto hemos invitado a una persona muy especial en mi vida, como es Mercedes Posada, una gran amiga que queremos muchísimo y que se ha dedicado en estos últimos años a estudiar de una manera profesional y de una manera muy seria la relación que tiene que ver con la comunicación pública. Mercedes, bienvenida. Ricky, muchísimas gracias. El cariño, por supuesto, es compartido y es muy bonito hacer este programa con quien ha sido mi profesor, amigo y compañero también en nuestros cruces por la vida. Así que feliz de estar aquí. Hombre, muchísimas gracias, Mechis. Y mira, como decimos todos los días y popularmente en las calles de Cartagena, tú eres la misma, tú eres la propia. Dinos qué es la comunicación pública. Bueno, yo empezaría por decir, alrededor de la comunicación hay cualquier cantidad de definiciones y en últimas no existe nada más público que la comunicación, ¿no? Está presente en todos los procesos de la vida y de hecho las recientes metáforas sobre comunicación hablan de que la comunicación es agua, porque aprovecha cualquier endija para meterse y está presente en todo. En tal sentido, tratando de aterrizar el concepto a la comunicación pública, pues vale decir que es aquella que sirve para empoderar a la sociedad civil, para fortalecer sus relaciones con el Estado, con todas las instancias decisorias en materia de decisiones públicas. Así que es una herramienta, es un enlace que además pues tiene consigo la construcción, la negociación social de sentidos y que delimitando conceptualmente pues se aboca justamente a las decisiones en materia de mejoramiento de calidad de vida, en materia de una causa, en materia de la defensa de una ciudad, de un país, etcétera. Muy bien, damas y caballeros, estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema de cine y comunicación pública. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con nuestra invitada especial, Mercedes Posada, comunicadora social, ya casi doctora también en comunicación social y especialista en el tema de comunicación pública. Mercedes, entonces para poder ir aterrizando todo esto al cine me parece que es clave hablar de la película Invictus. Esta es una película dirigida por Clint Eastwood. Sí. Y es una película de una faceta de Nelson Mandela en una época en que él llega a ser presidente de Sudáfrica. Sí, es una película bellísima. De hecho, en algún momento dicté el módulo de comunicación pública en una especialización y una de las tareas era que viéramos cómo estaba presente la comunicación pública allí. La mayoría de los estudiantes coincidieron en sus apuestas en cuanto a que la gran estrategia de Mandela fue darse cuenta de que el deporte era un elemento aglutinador de la identidad nacional y concentró parte de sus esfuerzos de manera estratégica allí. Hay un diálogo bellísimo en la película cuando Mandela se acerca al capitán de la selección de rugby y le pregunta, ¿cómo haces para que tus jugadores te sigan? Y él dice, trato de darles un buen ejemplo. Y Mandela responde, eso está muy bien, pero no es suficiente. Para que la gente te siga, lo que hay que darles es inspiración.
Y creo que en eso consiste el liderazgo, y en materia de comunicación pública, la presencia de líderes que sean capaces de jalonar el cambio de la mano de la gente es fundamental. Así que Invictus es muy buen referente en ese sentido. Muy bien, Mercedes, pero fíjate que no solamente aquí en Cineclub UDC Radio hablamos estrictamente de cine, finalmente todo lo que tenga que ver con el lenguaje audiovisual. Y yo estoy muy enterado, tengo información con respecto a un documental que en el año 2008 tuvo una fuerte incidencia en la dinámica política de la ciudad de Cartagena. Estamos hablando de Fantasmas en la Ciudad de Piedra, y que fue un documental que tú utilizaste como un material, como una fuente importante en un trabajo de investigación que estuviste realizando al respecto. Cuéntanos un poco, aviéntanos un poco, Claro. Un poco de qué es Fantasmas en la Ciudad de Piedra, y recordemos un poco este documental que apareció en RCN y que produjo el Pirri, el famoso Pirri. Claro, Ricky, has tocado un tema bastante importante. En realidad, el programa Fantasmas en la Ciudad de Piedra, yo no estoy tan segura de si es o no un documental, pero eso es objeto de otro debate. Digamos que por el momento este programa, que se emitió en El Mundo según Pirri de RCN, salió por primera vez en junio de 2007, 3-4 meses antes aquel debate electoral de alcaldía en el que se enfrentaron Judith Pinedo, Juan Carlos Gozaín y otros candidatos, pero que estos dos, sabemos, pues punteaban en las encuestas y eran los más opcionados para ganar. Yo creo que la verdadera importancia de ese programa, por más ruido, por más malestar que haya causado, incluso en aquel momento se hablaba de que proyectaba una mala imagen de Cartagena y que eso podía comprometer el turismo, porque de manera muy rápida la premisa del programa, o lo que develó el programa, fue la crisis social de la ciudad y un poco la responsabilidad que le atañe a la ciudadanía por un lado, pero sobre todo a la clase política tradicional. A mí me parece que tienes razón, hay que tratar de relacionar entonces la aparición del programa en medio de un contexto de debate electoral muy candente, ¿no? Yo no, a pesar del esfuerzo que hice o del trabajo que hice como tesis de grado a partir de este programa, mi objetivo nunca fue determinar si Fantasmas en la Ciudad de Piedra fue decisivo en el resultado final de las elecciones. A lo que sí me llevó esta investigación fue a darme cuenta de que, sin duda, el mérito de este programa audiovisual fue que puso a la ciudadanía a pensar en las prioridades de Cartagena y trasladó a la agenda pública la discusión sobre la pobreza, la exclusión, todos estos males que sabemos que están en la ciudad, que por ahí cada tanto circulan en los medios de comunicación de aquí, pero frente a los cuales permanecemos adormecidos. Digamos que el programa fue un sacudón que no nos gustó porque vino un cachaco, un Pirri que habla de tal manera, etcétera, etcétera, pero indiscutiblemente puso en escena una realidad que molesta, pero a la cual no hay que perderle la vista y que, entre otras cosas, no se ha superado. Hasta el día de hoy creo que ese programa permanece vigente y que está bien documentado, que acudió a fuentes de información primarias y secundarias y a partir de allí construyó el relato. Hay una relación directa entre el programa, el contexto y la comunicación pública ahí, entonces. Sí, pero por supuesto, y la comunicación política también, ¿no? Si recordamos en aquellas campañas, ciertos candidatos usaban la premisa del mensaje como digamos, o sea, la capitalizaron políticamente a favor de su campaña. Habían otros candidatos a los que les molestaba muchísimo porque tenían cierta relación con el gobierno anterior que sale muy mal librado. Habría que mirar también la intencionalidad del programa, es decir, por qué, también como decimos popularmente, por qué el Pirri se le metió al rancho al alcalde de esa manera, ¿no? Pero finalmente de todo eso que no nos corresponde o nos desborda en nuestra función de comunicadores, yo creo que lo que hay que rescatar es que si para algo sirvió fue para discutir sobre las prioridades de Cartagena. Muy bien, Mercedes. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio tratando el tema de comunicación pública y el cine. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Regresamos, amigas y amigos amantes del cine, con el tema de comunicación pública y cinematografía. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio.
Bueno, ahora para poder cambiar un poco de ángulo sobre esta relación que estamos desarrollando esta tarde, vamos a hablar un poco de la película de Pablo Larraín, que estuvo presente aquí en el festival, en el reciente festival de cine, la película que se llama No, cuyo actor principal es el mexicano Gael García. Claro. Allí tenemos que se trata, o se ubica más bien la película, en el plebiscito que organiza el dictador general Augusto Pinochet en 1988 para poder legitimar la continuidad de su gobierno durante 8 años más. Y para esto, los chilenos en ese entonces tenían que votar en un tarjetón sí o no. Y la película en efecto se llama No. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Y aquí es donde aparece un señor, un publicista, que representa a García y es apellido Saavedra, René Saavedra. Claro. René Saavedra lo que hace es organizar una campaña política que apueste a ganar y a que gane el no. Claro. Mientras que sus clientes, como publicista, tiene unos clientes y los clientes son todos los señores que están a favor del no. Pero ellos apuestan por 2 cosas. Primero, a que él no va a perder. Y piensan que él no va a perder porque, por supuesto, el gobierno con todo su poder oficial y todo su poder de comunicación pública, Claro. ¿sí? Tenía todas las de ganar. Sí, tenía todas las de ganar. Eso por un lado. Y por otro lado, estos clientes de Saavedra, del publicista Saavedra, apostaban más bien por un mensaje que diera cuenta de la memoria de las víctimas y la memoria de todo el sufrimiento que tuvieron que pasar, las desapariciones, el sufrimiento en las familias, la gente que fue exiliada, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Saavedra no le encontraba ningún sentido a esto. Saavedra entonces dice, no, hay que ganar, y para esto él utiliza unos recursos y unas estrategias más bien basadas en todo lo que tiene que ver con la venta de una gaseosa muy famosa a nivel mundial. Él utiliza ese lenguaje de esta gaseosa, es un lenguaje lleno de optimismo, un lenguaje inspirador, como muy bien tú lo estabas señalando ahora con la película de Invictus, y un lenguaje que tiene que ver mucho con... Un lenguaje tiene que ver bastante con los estilos de vida, con la moda, con sentirse bien. Yo creo que la película y sobre todo la campaña por el no chileno también es un buen referente como de comunicación pública y de publicidad política. No toda la publicidad política es sucia o consiste en degradar al otro. Yo creo que frente a ese caso chileno, en Latinoamérica en general tenemos como la manía medio Illuminati de atribuirle todo lo que pasa a ciertas fuerzas oscuras, a que los gringos deseaban la transición democrática en Chile y que abandonaran la dictadura. Esto puede que sea un factor importante, pero que no debe restarle importancia a la campaña. Convertir el no en algo ganador era un reto desde el punto de vista publicitario bastante fuerte. Y creo que el éxito consistió justamente en empoderar a la sociedad civil. La única manera de combatir, entre comillas, al monstruo que estaba en el poder y que se había perpetuado era logrando persuadir, logrando convocar a la gente y poniendo en escena el horror de la dictadura, ¿no? Los torturados, y luego transformar la cosa o sublimarla de manera positiva. Las premisas Chile, la alegría ya viene por la vida y por la paz, creo que le devolvían cierta fe, cierta credibilidad a la gente. Mercedes, has mencionado ya como en 2 o 3 ocasiones la palabra empoderamiento. Me encantaría pues que nos ampliaras un poco, o sea, por qué es importante este concepto y en qué consiste. Yo creo que el empoderamiento está emparentado con el tema de la gobernanza, y es que los estados y en su estructura administrativa se dan cuenta que solos no son capaces. Y por supuesto también este modelo neoliberal incluso
uno se da cuenta que el mercado también es incapaz o tampoco es capaz de resolver los problemas más apremiantes. Entonces, el empoderamiento es la herramienta que tiene la sociedad civil para ejercer control político, para participar en las decisiones públicas, para informarse, para tener un papel más protagonista dentro de los esquemas democráticos como estos. Y aquí lo hemos visto, ¿no? Finalmente la sociedad civil, cuando verdaderamente se decide a asumir sus problemas, es capaz de transformar las cosas. Y precisamente las dinámicas de movilización descansan de manera muy vigorosa en la comunicación. Sí, pero por supuesto, bueno, un ejemplo, las marchas contra la FARC, ¿no? Creo que allí la comunicación pública a través de las redes sociales jugó un papel fundamental. Pese a, entre comillas, el fracaso, por ejemplo, del Partido Verde, yo creo que la movilización que logró de jóvenes, de superar cierta apatía histórica por no creer en el sistema, fue importante. Así que la tarea en ese sentido es fundamental. Uno piensa en los efectos de los medios y de la comunicación pública y tiende como a satanizarse o a prevenirse, pero los efectos son en doble vía. Por un lado, no necesariamente producen alienación, también son capaces de sacudir a la gente y movilizarla y empoderarla justamente. Bien, de otra parte, y un poco también para seguir estableciendo esta relación entre comunicación pública y el cine, tenemos también una película, la última... muy importante aquí en los premios Óscares, la última de Steven Spielberg. Estamos hablando de la película Lincoln. Sí, claro, buenísima. Sí, estamos hablando de una película que uno esperaría, digámoslo así, una alabanza al monumento de Lincoln. Claro. Pero no es así. Encontramos, al contrario, un cine político. Podemos hablar con toda claridad, esto es cine político pensado, digámoslo así, bajo la perspectiva de ese género, en donde vemos una dinámica muy pragmática de cómo se ejerce la política. Sí, así es. Y estamos hablando entonces de una película ambientada en 1865. Estamos hablando de una película, de un relato que está ambientada en un momento de profunda crisis, porque nada más y nada menos hay una guerra de secesión en donde el territorio que hoy conforma los Estados Unidos está a punto de dividirse en dos países, y este es un hombre que tiene claro que eso no es conveniente, que hay que unir el país y que no puede pasar 1865, no puede pasar lo que está pasando o lo que ya comenzó a ocurrir de una manera muy peligrosa en Sudamérica. Y es que todos los países se comenzaron a desagregar, la Gran Colombia, por ejemplo. Sí, la Gran Colombia, la Nueva España, todos los antiguos virreinatos se comenzaron a partir en pedazos y a convertir en otros estaditos y otros paisitos, ¿verdad? Y Lincoln tenía claro que eso no podía ocurrir. No es gratuito que en Washington el monumento más importante, el más central, el más modular, el más imponente que hay, es precisamente el monumento a Lincoln, por lo que representa nada más y nada menos que la unión. Claro. La unión. Claro, la verdad es que cuando uno ejerce cierta crítica y pasa mucho tiempo además en las universidades, uno tiende a veces como a olvidarse de ciertas cosas que hacen parte de la realidad misma. Yo creo que el verdadero mérito de esta película de Lincoln, y parafraseo aquí a Tolstoy, que en algún momento dijo que el cine está más cerca de la vida, es que justamente nos muestran cómo funcionan las dinámicas de poder, incluso las concesiones, las negociaciones que hay que hacer para lograr ciertas cosas, ¿no? No estoy haciendo una apología a la falta de ética, ni mucho menos, pero es que uno entiende ya más en contextos cómo es que funciona la vida misma. Entonces, por ejemplo, el otro objetivo de Lincoln era el tema de abolir la esclavitud, y hay que ver todo lo que tuvo que pasar para lograrlo. Entonces entraron en competencia premisas como, ahora no recuerdo el nombre de este otro líder que más que pelear la esclavitud, su discurso estaba encaminado hacia la defensa de la igualdad racial. O sea, decía así, abolir la esclavitud, pero que todos seamos iguales, blancos, negros, etcétera. Y Lincoln advirtió que un discurso de estos en el Congreso no caía bien, entonces empieza como una serie de negociaciones, como una serie de... empiezan a circular ciertas propagandas políticas, etcétera, que hacen parte de los juegos de poder
en los que se mueve la esfera pública. A ver, Mercedes, en un momentico has tratado una cantidad de elementos bien importantes. En primera instancia, yo quisiera enfatizar y resaltar un aspecto que tú señalas ahí, y es precisamente que cuando hace referencia a Tolstoy, estás hablando del aspecto estratégico de la vida, ¿no? Y que uno no se puede olvidar de eso. Así es. Y resulta que en la dimensión estratégica está la política. Totalmente. Y en efecto toda la película de Lincoln da cuenta de esa estrategia y de ese pragmatismo de la política. Y de cómo finalmente la política puede definirse en términos de Mao Zedong, como la política es guerra, pero sin derramamiento de sangre. ¿Y la guerra qué es? Bueno, es política, pero con derramamiento de sangre. No, total. Entonces, dicho esto, en efecto, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué está en juego? Por una parte, yo te decía hace un rato que la unión, pero ahora tú estás señalando que era importante para esa unión resolver la situación de los esclavos. Así es. Para esto también había que aclarar una cosa, bueno, o igualdad o libertad. Y es obvio que en la película lo que estamos hablando es de libertad, porque la igualdad, yo creo que Mercedes hasta el día de hoy ha sido un fracaso en el planeta entero. Así es, sí, hace tantos siglos pasó la Revolución Francesa y todo el siglo de la Ilustración y las famosas promesas modernizadoras, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso, sí, en efecto, igualdad nunca ocurrió. Pero bastante, uno por eso no puede dejar de celebrar sus conquistas, y el hecho de que se haya logrado la libertad me parece bien importante y bien significativo. Lincoln da para hablar muchísimo, pero por ejemplo también me hace pensar en el clientelismo político tan satanizado en nuestros días, ¿no? Claro, aquí y ahí en la película encuentras eso. Claro, pero me ofrece además una lectura distinta. Porque el clientelismo político creo que es una institución presente en todos los sistemas democráticos. Así es. Y si alguien encuentra algo mejor o menos peor que esto, que lo traiga, ¿no? Que lo diga. Porque yo creo que este intercambio de favores por votos existe, ¿no? Sí, está eso presente. existe de ciertas ventajas. Sí. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de cine y comunicación pública con nuestra invitada Mercedes Posada. Películas recomendadas en Cineclub UDC Radio. Regresamos, amigos, aquí en Cineclub UDC Radio. Ya para cerrar, vamos a hacer una recomendación entre Mercedes Posada y yo, su profesor Ricardo Chica, aquí en la Universidad de Cartagena, y es la película El Ciudadano Kane. Sí, yo creo que es imperdible El Ciudadano Kane, no solo porque está considerada una de las grandes joyas del cine y todo lo demás, sino porque en materia de comunicación pública pone en escena, no les voy a contar la película ni mucho menos, pero como ese pase del idealismo, del periodismo social hacia la búsqueda del poder. Y esta estructura narrativa contada en flashback que ofrece cierta nostalgia, cierta conexión con el pasado y con el presente, es bien interesante. Sí, es una estrategia de relato, de narración, que nos da una idea bastante compleja de cómo se forma el poder y cómo los medios de comunicación tienen una fuerte incidencia en la ejecución de ese poder. Estamos hablando entonces de un gran artista que forma parte de nuestro cabezote Mercedes aquí en el programa, Orson Welles. Sí, claro. Orson Welles, director, entonces, guionista, actor. Sí. En la película, un gran maestro, un niño terrible, un niño genial en la historia del cine, especialmente norteamericano, y aquí pone en escena a un personaje que se llama Charles Foster Kane. Charles Foster Kane es un hombre, el ciudadano Kane es un hombre que es forjador de un imperio precisamente mediático que incide en la dinámica política de su país. Así es, sí, es imperdible esta película. Escuchas Cineclub UDC Radio.
Muy bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Este es nuestro recomendado Ciudadano Kane. Y me parece que es una película que nos puede enseñar mucho sobre cómo funciona esta relación entre cine y comunicación pública. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este tema que tanto nos fascina, como es hablar de cine aquí en Cine Club UDC Radio. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajeles. Técnica: Amílcar Won Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajeles. Haz parte de este Cine Club. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.